Vamos a hablar hoy de violencia. Violencia, del concepto de la violencia, y a partir del concepto de la violencia tratar de aterrizar algunas miradas o significaciones que la ciudadanía hace a partir de la violencia y de quienes protagonizan la violencia. Normalmente cuando uno dice la ciudad está viviendo un momento violento, lo primero que uno piensa es en la seguridad pública. Rápidamente se va para ahí la idea, ¿no? Yo tengo esta página del diario El País del miércoles, donde el título es por demás elocuente. La violencia doméstica mata más que las guerras y cuesta 8 billones de dólares. Y Lomborg, que es un funcionario del Centro de Consenso de Copenhague, que instó a las Naciones Unidas a proteger más la violencia doméstica, dijo que la violencia en los hogares es frecuentemente ignorada, al igual que los accidentes automovilísticos atraen menos atención que los accidentes aéreos, aun cuando más personas mueren en las carreteras. Y según una encuesta realizada el año pasado por la Facultad de Medicina y el Instituto de Estadística, 1 de cada 4 mujeres en Uruguay experimentó situaciones de violencia doméstica en algún momento de su vida. Acá tenemos otra mirada de la violencia. O sea, ahí no son los delincuentes, Ahí, o son otros delincuentes. Ahí no son los delincuentes tradicionales, claro, que uno se imagina. Y lo podemos ver más claramente y podemos hacer otros análisis si empezamos a tomar la violencia a partir del más grave de los delitos, que es la muerte, que es el homicidio, ¿no? Vamos a ver unas cifras de la cantidad de homicidios del año pasado. Vamos a ver una placa donde dice que los homicidios fueron 260, 30 de esos homicidios cometidos en el transcurso de rapiñas. Aquí estaría sí un ámbito donde podríamos incursionarlo en la clásica seguridad ciudadana, ¿no? Sí. Y es un ámbito donde uno puede decir la policía tiene que ver en este asunto. Tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad porque las rapiñas se dice que donde más, cuanto más policías hay, se pueden evitar, digamos, ¿no? Tenemos 40 por violencia doméstica, ¿no? Más que por las rapiñas. Más que por las medidas, 40 adentro de la casa, y ahí la policía, ¿qué tiene que ver? Sí, claro. ¿Cómo hace la policía para controlar al marido que mata a su mujer? 150, la mayoría fueron entre personas cercanas, vecinos, digamos, grupos humanos que la policía no debería tenerlo fuera de un ámbito conflictivo porque son personas conocidas, son personas cercanas, no es el extraño que viene a robarte, el extraño al que uno le tiene temor, ¿no? Es un conflicto. Uno dice extraño, temor, conocido, seguridad. Bueno, los números no dicen eso. Y hay otros 40 que pusimos así que son nuevos, que han crecido y que la policía dice que son ajustes de cuenta. Se los podríamos endilgar también a la policía junto con las 30 rapiñas. Esto ha tirado para arriba los índices de aclaración de homicidios, porque cuando son en ámbitos donde la policía no tiene pistas, homicidios cometidos en el seno de la propia delincuencia, es mucho más difícil de que la policía pueda llegar allí. Pero vemos acá que en principio la mayoría de las muertes violentas, la policía no tiene nada para hacer. Nada para hacer. Incluso, si vemos en la rapiña, hasta el momento en que se produce la rapiña, la policía tiene que ver con la rapiña. Ahora, si el rapiñero le pegó 14 balazos y lo mató de una manera terriblemente violenta, ahí la policía tampoco tiene que ver. No hace diferencia que lo haya matado con 1 o con 14 balazos. Vamos a ver la siguiente placa, donde hace una descripción de los muertos en rapiña, las características que tienen los victimarios y las víctimas, ¿no? Los victimarios son extraños, lo que hablábamos, un extraño que llega a llevarse lo que es tuyo, lo que no es de él. Y la víctima suelen ser hombres y mujeres mayores de edad. En las rapiñas. En las rapiñas. Vamos a pasar a otra placa donde hablamos de la violencia, donde vemos la violencia doméstica y la caracterización de los victimarios y de las víctimas. Los victimarios son conocidos y o familiares, y las víctimas son mujeres y niños. Y acá podemos hacer otro círculo de la caracterización de la violencia y las personas, cuando vemos que, vamos a pasar al siguiente de nuevo, cuando hablábamos de las rapiñas, el siguiente, las víctimas son hombres y mujeres mayores de edad. Es decir, los rapiñeros matan hombres y mujeres mayores de edad.
Y los padres, los tíos, las abuelas, Matan los mujeres. hermanos, matan mujeres y niños. Los queman con plancha a los niños. A las mujeres las patean, las orinan, les orinan encima, las hacen sufrir muchísimo. No hay registro, creo, que algún rapiñero en el transcurso de una rapiña haya matado a un niño. Si lo hay, es un caso aislado. Sí, claro. Entonces, ¿quiénes No son el objeto de la violencia. Entonces, los ¿quiénes, niños. entonces te pone a pensar, ¿no? ¿Quiénes son los más violentos? Cuando uno ejerce el discurso de la violencia está en la sociedad, enseguida te dicen, ese discurso es pro chorro, digamos, ¿no? Es para poner a los chorros en un mismo plano. No. En realidad, los chorros acá están en un plano un poquito mejor que el resto de la sociedad, porque no matan niños, porque no torturan mujeres. Es un poco duro esto, No, está claro. pero es así. Vamos a ver la siguiente placa, que hace un resumen de las muertes violentas, ¿no? 30 en caso de rapiña, 40 en caso de violencia doméstica, 150, la mayoría de los homicidios entre conocidos, y agregamos acá 2 ítems más de muertes violentas en Uruguay. Las muertes en accidentes de tránsito, de las que hablaba Lombard, son 400. Y los suicidios, que son las agresiones contra nosotros mismos, son más de 400. Entonces, ¿dónde está concentrada la violencia? Exactamente. ¿Dónde hay más violencia? ¿En los marginados que cometen 30 muertes de rapiña por año o en el resto de la sociedad que protagoniza unas 1000 muertes en situaciones violentas? Vamos a la próxima placa, que es la última, para como una especie de reflexión final. Seguridad y violencia. Cuando vimos esto, ¿es necesario más policías? Entonces, o en la violencia, cuando hablamos de violencia, lo que son necesarios son sociólogos, psiquiatras, psicólogos y educadores. Si seguimos creyendo que los violentos son 30 tipos, que cometen 30 homicidios al año y que son los que más resuenan en los medios de comunicación, si seguimos creyendo que la violencia está solamente allí y no nos damos cuenta que estos tipos están en un contexto de una sociedad que es violenta, vamos a pensar que son necesarios policías. Si vemos la violencia en un contexto un poco más amplio, nos vemos nosotros mismos, la sociedad, la clase media, la clase alta, seguramente vamos a pensar que son necesarios otro tipo de especialistas.